Ahora, bueno, está tratando de moderarse un poco, pero hay algo del tipo de diálogo que es muy masculino, ¿no? El tipo de metáforas sexuales. Hay algo como que es una conversación de De varones, vestuario, de de vestuario de fútbol. varones, de fútbol, de una cosa, ¿viste? Y vieja, retro, ¿no? Muy, muy Retro. antiguo. Es una de las voces más reconocidas de la mañana radial, de acá en más, por Urbana Play. Hace poquito galardonado con el Martín Fierro. Es autora de libros tremendos, algunos que no solamente leí, sino que subrayé así obsesivamente, como Propaganda Acá, o Alamburu, o Bor, o La Vuelta de Tuerca de Bor y Quieto. Es además miembro de la Academia Nacional de Periodismo y bueno, tuvo la amabilidad de venir a tener estas conversaciones en La Nación. Bienvenida, María O'Donnell, ¿cómo estás? Un placer estar con vos, Pablo. ¿Cómo va todo? Muy bien. Hemos trabajado juntos en esas mañanas, con Con Magda, Magdalena, ¿te nada más y acordás? nada menos. En Continental, que Y, te costaba madrugar. y eso que yo llegaba más tarde. Llegabas más tarde, pero claro, venías del cierre de acá del diario, ¿no? ¿Y vos te acostumbraste a madrugar desde entonces? Y ahora me acostumbré, se me hizo rutina. ¿Sabes que una vez lo escuché decir a Longobardi y me pareció clave? Dice, mi trabajo empieza cuando me voy a dormir a las 10 de la noche el día anterior. Y me ordenó mucho, porque viste que Magda siempre decía que no sé qué, a pesar de que lo hizo décadas, nunca se acostumbró. Pero Bueno, hay, yo me afligía mucho porque me la encontraba en estrenos teatrales y yo empezaba a contar obsesivamente cuántas horas iba a dormir sabiendo que se levantaba a las 4, 4:15, ¿te ¿no? acordás que nos mentía? Nos decía que no iba a ir al teatro porque le queríamos controlar el horario al que se iba a acostar. Sí, ella decía que tenía el secreto que le dormía fácil en cualquier horario. ¿Vos a qué hora te Yo tengo despertás? esa gran ventaja también, o sea, acomodo la siesta con mucha facilidad, me duermo con mucha facilidad, cosa que me ayuda ¿A muchísimo. las 10 también? 10:30, depende de la época, a veces duermo siestas un poco más largas, un poco más cortas, pero sí me cuido de dormir mínimo 7 horas por día en ¿Y total. te levantás a las 4 y? No, me levanto 5 menos cuarto. Ah, mira, Sí, bueno, llego 5:10 a la radio, vivo muy cerquita y como que dejo todo listo. Salgo como milimétricamente de mi casa. claro. Y Magdalena, yo le dije, bueno, si lo haces tantos años como lo hizo ella, le digo, en algún punto te acostumbras. Y me dice, no, nunca te acostumbras. Y le digo, ¿y qué haces? Bueno, yo pensaba en la guita, dice. Dice Magdalena. Decía ella. A mí me pasa algo que es que hay algo de... Yo, habiéndome formado en una redacción acá, Diario, en la claro que vieja sí. redacción, antes en Página 12, qué sé yo, esa idea como de la mañana que se va armando de a poquito y que va como de menor a mayor, de 6 a 9 de la mañana, es duro el momento del despertador, como que siempre te irrumpe en el medio de la noche. No es que en algún momento decís, ah, llegó la mañana, me estoy despertando. Siempre es como una cosa un poco abrupta la manera de salir de la cama o del sueño. Pero después hay algo en la rutina que es lindísima, que es como una adrenalina que me va ¿Y llevando. tenés reloj biológico que de golpe te despertás un poco antes o siempre es el No, despertador? no, no, el despertador. No, no. ¿Y cómo haces con Soy Domingo para...? Acomodar. Sí. No, recién ahora a veces me pasa que me levanto 6:30, ponele, cuando sale, miro así, digo, no, son 6:30, sábado, me doy Y vuelta y podés sí, seguir. sí, Ah, totalmente, sí, perfecto. tengo esa virtud. Bueno, te voy a hacer una pregunta irreverente. Sí, ¿Cómo anda Corea del Centro? Corea del Centro anda, bueno, está todo muy corrido también, Eso te ¿no? iba a preguntar, porque Entonces, ya Corea del Centro ya tiene sus años también. Corea del Centro tenía sus años, era en un momento de que de la transición del kirchnerismo al macrismo, ¿no? Cuando nos decían Corea del Centro despectivamente, por ahí a mí, Ernesto y demás. Y que ustedes lo reivindicaron porque incluso tuvieron un programa, ¿no? Que se Total, llamaba... Fontevecchia lo había registrado y entonces lo hicimos en net con Fontevecchia, Corea del Centro, como apropiándonos de esa idea donde, cierta idea de la tibieza, ¿no? Como si el periodismo tuviese que tomar partido a los gritos. Uno siempre toma partido, elige qué contar, cómo contar y demás, pero digamos, la idea de generar más hinchadas que audiencias, que es algo más propio de este tiempo. Sí, en un momento donde se empezaron a cejar las audiencias, ¿no? Que las audiencias ya no les vino bien, digamos, escuchar incluso esas cosas incómodas, sino que contame nada más que lo que quiero escuchar, ¿no?
En ese Claro, sentido, por ahí para los coreacentristas fue muy desgraciado el lugar, porque no terminaban de contentar a nadie. ese era el punto, y nos decían tibios, ¿no? La idea de no te la. Ah, pero Macri, ah, pero acá, como la idea de que no te lo. Y yo creo que al contrario, que era un lugar más solitario de alguna manera, en términos de no habitar ninguna tribu con una gran hinchada. En momentos en los que, como decís, digamos, pasa, viste, que, bueno, determinados canales, si llevan a determinados entrevistados que piensan distinto, saben que el rating les va a bajar. Si es que logran que ese otro entrevistado vaya, porque normalmente ahora ya cada uno transita por carriles Claro. previsibles y Y no cada hay uno en su nicho, ¿no? cada uno en su Ahora, un poco lo nicho. que se cuestionaba en ese momento decía si los coreacentristas compensaban o trataban de compensar, decir, bueno, si dijimos tanto malo de los kirchneristas, ahora tiene que ir tanto malo del macrismo. Siendo que, bueno, tenían distintos pecados, ¿no? No eran iguales. No, bueno, nosotros laburamos juntos en la época de Magdalena, no es que, porque por ahí ahora uno dice, bueno, no decían nada de kirchnerismo. Yo tampoco, digo, yo tiendo a creer que el periodismo también es fundamentalmente cubrir lo que está pasando en este momento. Por Claro, supuesto que siguen teniendo relevancia, pero digamos, la justicia se encargará de lo del kirchnerismo. Digo, me parece que nuestro foco siempre es sobre el poder el del poder de momento, turno, claro. de turno. Entonces no es que siempre tengo que estar diciendo, ah, pero entonces antes. Entonces la idea de decir, bueno, no, acá nos tenemos que concentrar, o sea, tenemos que ver qué es lo que está pasando fundamentalmente ahora, ¿Y ¿no? qué le está pasando al presidente Milei que te había dejado un poco, se había olvidado y volvió a retomar, ¿no? ¿Cuál es la obsesión? En particular con vos, después lo abrimos porque es una obsesión mucho más Yo creo, grande. como decís, es muy general, ¿no? La obsesión. Ahora, vos fijate esto del Corea del Centro que decíamos que es interesante. Milei nunca se molestó mucho con los periodistas kirchneristas, ¿no? O sea, no es, Y ahora mismo tampoco tanto, ¿no? no es su Si bien está principio. en una etapa media en contra del kirchnerismo, cosa que al principio no hablaba tanto, ahora sí, pero del periodismo no tanto, ¿no? No, claro, porque bueno, como que se reformuló, ¿no? De esta idea anticasta ahora tiene como un discurso por ahí mucho más anticá, la polarización contra el kirchnerismo, una cosa antiperonista, antikirchnerista, que es más nueva, que por ahí en algún momento lo tuvo sobre todo el final de Macri, o, ¿no? Esta modalidad más típica del peronismo, antiperonismo en la Argentina. Pero él no estaba muy preocupado con eso. Yo noto que a veces, por un lado, se irrita mucho en donde siente que son espacios más afines a él cuando escucha una voz discordante dentro de esos espacios. O sea, a Paulino Rodríguez, a María Laura Santillán. O sea, me parece que tiene obsesiones más grandes también donde ve en lugares que por ahí él consume cosas que no le gustan. Creo que eso le despierta un enojo particular. Eh, Incluso marcando si hay invitados, yo sigo el tracking de cada uno de ustedes y demás. Con relación a las periodistas, me parece que hay algo, bueno, en su momento, con También las mujeres, las ¿no? mujeres, pero es que yo pienso que también es porque ahora, bueno, está tratando de moderarse un poco, pero hay algo del tipo de diálogo que es muy masculino, ¿no? El tipo de metáforas sexuales, hay algo como que es una conversación de De varones, vestuario, de de vestuario de fútbol. varones, de fútbol, de una cosa, ¿viste? Y vieja, retro, ¿no? Muy Retro. antiguo. Yo hay cosas que no he escuchado desde el secundario, y mirá que hice el secundario hace más de medio siglo, ¿no? Bueno, yo vos sabés que le he preguntado. Yo soy la menor tengo tres hermanos más grandes, con lo cual, y me he criado en una casa de varones, con lo cual escuché mucho, pero me encuentro cada tanto, ahora últimamente no, pero el fin de semana en la comida familiar preguntarle le veo a mis hermanos, che, ¿qué onda esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Viste estas cosas cosas muy soeces o de lenguaje como por ahí raros? Entonces te decía, me parece que hay algo donde con la mujer choca más, o sea, que es más brutal cuando ese lenguaje aparece en la discusión con una mujer, porque no pertenece tampoco a ese tipo de diálogo. Y después me parece que es esto, ¿viste? Hay algo de, no sé qué decirte, cuál es el, porque tampoco es que yo tuve puntualmente ningún tipo de situación particular, de haber dicho algo que le ofendió ¿Y se irritó en especialmente. algún momento por algo que vos corregiste inmediatamente? No me acuerdo qué era, de una cosa que habías dicho, pero él no tomó la corrección. Ah, ahí empezó, una vez que estaba un móvil Sí, en eso, Ezeiza del programa que decía que Milei, mirá lo que era el momento que todavía viajaba en aviones de línea. claro. Entonces jactaba de que ahorraban los vuelos y que demás, cosas.
Y en ese momento decía que entre las señales de autoridad era que no usaba el helicóptero, que tampoco lo está usando Claro. ahora. Y entonces el cronista de mi programa me dice, no, parece que se va a ir en helicóptero porque veo por cómo está puesta la cosa y les habían dicho de la gente de aeropuertos por cómo estaba dispuesta el operativo de seguridad. Yo dije, qué raro, porque no usaba el helicóptero. Y a los 10 minutos llama al cronista y dice, no, ¿sabes que se va vía terrestre? Entonces dijimos, no, finalmente, una cosa habitual Claro, de sí, corrección de corrección sobre la marcha. Sí, Programa en vivo, digamos, sí, ¿no? además si te equivocás lo corregís, digo, Sí, puede sí. pasar. El problema es si vos persistís Sí, sí, adrede lo decís y malintencionadamente. entonces él agarró ese corte y lo publicó en sus redes sociales, mentiroso operador. Le digo, señor presidente, que se asuste no lo vio, le ofrezco la segunda parte, acá está, y me ignoró, por supuesto, y a partir de ahí arrancó. Y después pasó con el tema de que vos no te acordabas del tema de la pobreza de Kicillof, que decía que era estigmatizante, ¿no? Bueno, esto fue ahora, ¿no? Era Hace una, poco. claro, era, fíjate cómo hacen los recortes, ¿no? De todo. Estamos en la era del recorte, todo es recorte, porque como hay cada vez más oferta, todos miramos recortes, ¿no? Sí, Pero pero los recortes después son recortados aviesamente, cuando no, incluso distorsionados, ¿no? Ahora ya con inteligencia artificial. sí, bueno, justo lo que le hicieron a Kicillof el otro día, que Adorni dice que si él reproduce un video no quiere decir que diga que ese video es verdad. Sí, sí, sí. O sea, Además es de mi cuenta personal, como si un presidente pudiera tener una cuenta personal. eso es lo de Adorni, ¿viste? Sí, El sí, de. sí, sí. Y después fue Milei. No, entonces lo de Kicillof fue porque en realidad estábamos hablando que Milei había dicho que el peronismo había dejado de medir pobreza. Y yo no me acordaba, dije. Bueno, la manipuló porque cuando Moreno interviene en el INDEC, lo que hace es, al bajar, al manipular los índices de inflación, finalmente termina subestimando pobreza, porque pobreza se mide por ingreso. Pero vos te habías olvidado concretamente de En- que él había dicho que era estigmatizante, ¿no? no, porque Ah, eso me acordaba, pero lo que me ah, olvidé es que Kicillof dejó de publicar la serie. Dentro de la discusión interna del kirchnerismo, con esos números, Kicillof, cuando agarra el ministerio, deja de publicar la serie. mm. Entonces estaba conmigo Dani Stenger, que es un sociólogo especializado en ese tipo de cuestiones de números, y que yo me dice, no, interrumpieron la serie. Y lo corregimos ahí, sobre la marcha, imagínate. Pero además había pasado, no sé si una tanda o algo en el medio, cuando viene Dani y me dice, aprovecha la tanda, me dice, mirá que, le digo, corrijámoslo al aire. Como Claro. que te equivocás, lo corregís. Después escribió Noriega que tengo sesgo porque entonces me olvido de ciertas cosas, qué sé yo. La verdad que me acordaba que hicieron, no me acordaba puntualmente de ese hecho. O entrevistás a un economista. Si yo lo entrevisto a Artana, yo sé cómo piensa Artana, pero les parece que si Artana me contesta algo distinto, la domó, que fue Sí, la sí. última de Milei. Sí, Golazo, sí, le pasó el golazo. trapo. Sí. Pero ¿para qué llamo a Artana? Digo, si, Claro. si quiero escuchar uno que, ¿me entendés? Ya sé. Sí, bueno, esa es parte del folclore de las redes, ¿no? Pero bueno, que lo tome ahí un presidente o un funcionario es otra cosa. Ahora, ¿por qué esa persistencia, digamos, en el tema de las mujeres, ¿no? María Becerra, Lali Espósito, no sucede lo mismo con intérpretes masculinos, siendo que él además depende y reconoce, digamos, en su hermana, Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, un superior Sí, que le llama jefe. Él le llama el el jefe, jefe. Sí, masculinizando, ¿no? sí. ¿Qué hay de todo eso? Es raro, ¿no? Porque también uno piensa Sandra Petovelo, Patricia Bullrich, Karina Milei, vos ves que hay mujeres con lugares predominantes, con mucho poder, ¿no? No es que vos decís, bueno, salvo el equipo económico, o sea, que no entra una mujer ni que se equivoquen. O sea, el hecho de, ya la macroeconomía, sobre todo en medios, es muy masculina, el mundo de Claro, las estudian menos. finanzas. Hay que decir que numéricamente no son tantas, por ¿Sabes que ejemplo. ya no? Ya no Ya tanto. no, creo que más de la mitad de las estudiantes de economía son mujeres. Mm. Pero hay algo donde la autoridad La única que nos queda en el recuerdo es Batakis, por ejemplo, ¿no? sí, o bueno, sí, o Marina Alpoyeto, que es de Claro. las pocas voces No, digo de que. Ah, funcionaria, sí, ¿no? sí, 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 total. sí, sí, sí. Pero hay algo de ese mundo donde la autoridad. Bueno, Pero digo, ¿cómo evaluás ese contraste de que tiene ese desdén hacia las mujeres que no están con él o que él las vuelve demasiado enemigas, ¿no? Porque, por ejemplo, Lali Espósito había sido como muy poco lo que había puesto, no, que dijo, me da miedo, no me me da gusta este miedo, país. O sí, sea, la idea, hay claro. algo. Digo, ¿cómo eso se compatibiliza siendo que él es tan dependiente de una mujer, ¿no? Como su hermano. Sí, pero como decís vos, es una mujer donde él primero le dice el jefe. Es verdad, uno ve, está rodeado de personas que se nota que hay mujeres que ocupan roles importantes en su vida, pero, a ver, me voy a meter en un lío, pero
Si uno ve también, por ejemplo, el armado de listas y qué tipo de mujeres le dan lugares de privilegio, no solamente, pero en muchos lugares, cosa que yo no tengo nada en contra, francamente, por ahí mujeres que vienen más del mundo del Sí, espectáculo, sí. O que, modelos, o o... modelos, que está bien, no pasa nada, digo, no, incluso nada, a mí si posaste en Playboy no me escandaliza, no me parece que te deje, digo, Moria Kazan fue candidata, no me genera un problema de ninguna índole A priori, digamos. a priori. Claro. Pero es cierto que que esa es una manera donde las mujeres que rodean al poder de Milei, o las diputadas y demás, tienen mucho que ver con rol que viene mucho más del mundo del espectáculo o de otro tipo de cuestiones que de actividades propiamente ligadas a la actividad política o a la economía. No Eso no digo, puede ser como una desviación o una inspiración menemista, de decir, pongo gente conocida o gente que atrae para votarlas por ahí, qué sé yo. sí, pero son mujeres, ¿entendés? Que tienen también, que son mujeres bellas, son mujeres atractivas, son mujeres, viste que él en algún momento había dicho que iba a tener un espectáculo y iba a poner mujeres, como que me parece que tiene medio disociado también, porque, insisto, a la vez tiene mujeres en lugares importantes dentro del gabinete, tiene esta relación con la hermana, pero me parece que hay algo del código que es muy masculino, que me parece que también es muy típico de los hombres que hacen macroeconomía, y me parece que en ese tipo de mirada sobre la política, bueno, aparecen pocas mujeres del lado de, qué sé yo, profesionales de otros campos por ahí, de ¿Y a vos repente. qué te pasó cuando te empezó, digamos, a chicanear, a insultar en las redes, en lo personal y en el contexto de tu profesión? ¿Qué sentiste? ¿Qué fuiste sintiendo? Debe haber ido cambiando. Sí. No, primero, al principio me sorprendí, creo que todos nos sorprendimos como que todo está corrido, ¿no? Mm. Pensaba, viste, como que, imagínate antes que un periodista que un presidente insultara, pero con el nivel de insulto, burla, a un periodista era medio, o sea, hubiese generado como una reacción mucho más, como Corporativo. corporativa, colectiva, Más allá del periodismo, incluso, claro. sí. Y acá no pasó mucho, como diciendo, No bueno, quiero poner un ejemplo antipático, pero digo, acordate cuando le dijeron a Jonathan Viale, gordito lechoso, fue un escándalo. Bien, yo lo critiqué en ese momento, lo digo con toda la libertad de haberlo criticado a Alberto Fernández en ese momento, por haberse burlado. Hay una situación de desigualdad en el poder de un presidente con Más me parece que no es divertido que un presidente claro. se dedique a burlar al otro por algo que le parece que es un defecto Sí, hay una disparidad de físico. fuerzas, Hay una ¿no? Por disparidad. más que vos tengas un micrófono, digamos, es mucho más el poder que Pero tiene. además la burla de lo que es el bullying, que es algo que este presidente hace permanentemente, ¿no? La idea de ir a tratar de buscar el chiste fácil con el apellido, el defecto ¿Y por físico. qué se naturalizó? ¿Por la repetición un poco? ¿O también en algún momento decían, bueno, es así, ¿viste? Pero no es Bueno, una pero yo explicación. creo que hay un sesgo, que ahí sí juega el sesgo muchísimo, que si te simpatiza le bajás el volumen y que si no te simpatiza estás dispuesto a escuchar con otra intensidad. Está todo muy corrido, pero de verdad, viste, cuando Cristina Fernández Kirchner, que tuvo un montón de situaciones muy problemáticas, con El muchos medios y jubilado, los muchos dólares, el periodistas y demás, ella dice, bueno, a mí me hablaban de las formas. Mm. Bueno, hay algo que creo que evidentemente el sesgo juega mucho en lo que vos querés escuchar, porque he escuchado decir, es más de lo mismo, siempre están peleados. No me parece más de lo mismo lo que está pasando con Trump y los medios en Estados Unidos, no me parece más de lo mismo. Me parece que son Hay un contexto más favorable a eso, ¿no? mucho más. Mm. Imagínate, el otro día leía que, claro, el Departamento de Estado todos los años saca un documento donde releva la situación de derechos humanos en el mundo, de un tiempo en el cual la agenda de derechos humanos por ahí en Estados Unidos era más relevante. Entonces, releva qué pasa con las denuncias de ataque a la libertad de expresión. Todos los indicadores de Argentina están para atrás, todos, todos, todos. Y sale el Departamento de Estado dentro de la burocracia que habitualmente hace eso con una cosa muy crítica de lo que está pasando en la Argentina. Y en otro momento eso hubiese tenido otro tipo de relevancia que hoy no la tiene, Mm. respecto de ese señalamiento de lo que está pasando en la Argentina. Y además, como tenemos el sistema argentino presidencialista es muy verticaliza y contagia, tiene un efecto contagio. Cristina Kirchner, que como vos decís, tenía muchos defectos, pero no tanto ir hacia el exabrupto, empezó a incluirlos, ¿no? En el Che Milei, Che Milei a veces sí.
insultos incluso, Sí, ¿no? sí. Empezó como a contagiar incluso. Bueno, todo va corriendo, ¿viste? Hay algo del orden de una habilitación. Por eso es tan fuerte la palabra presidencial, por eso es tan relevante la palabra presidencial. Yo espero que realmente Milei haya reconsiderado el uso del insulto, porque Él tira hacia abajo eso, viste que él en sus redes sociales pone economista, no pone presidente de la nación, todo el tiempo dice cuando este es un trabajo y cuando sí. termine este trabajo me voy al campo con los perros. Eso es interesante, me parece la idea, viste, cuando dice job description, la idea de que es un funcionario público, a mí me parece Y eso está bueno a mí me gusta, pero claro, pero job description es no insulte, no falte el respeto, trate de dialogar de y una además no manera. sos un ciudadano como cualquier otro mientras estés en ese cargo. No, pero además, digo, vos imaginate eso mismo llegado al colegio. Si todos los días va un chico Bueno, a lo hizo primer en el grado Copelo, dijo cosas feas, ¿no? ve, y le dice al Frente a los compañerito, chicos. sos mandril, sigue usando mandril. Mandril es una metáfora que Es un habla. insulto, claro, que Bueno, es digamos. peor, porque es una idea de que el que está derrotado es una persona que tiene el orificio anal enrojecido por una perforación que uno supone que por la violencia. Digo, es medio brutal describirlo, Mm. pero es de lo que habla cuando habla de eso. Entonces, para tomar dimensión de eso, y sigue todo lo. A mí me ligué un mandril, que lo hace Alejandro Bones toda la semana. Sí, sí, el Pero, campeonato, que eh, ahora está parado, ¿no? ahora Porque está parado. No, hasta, bueno, pero sigue, te digo, con sí. la domada, el mandril, son todas cosas muy brutales, donde dominar al otro es un acto de sumisión, de penetración, de cierta violencia. Mm. No, bueno, qué sé yo, pero evidentemente si ahora decidió parar un poco, también tiene que ver porque Por la campaña, digamos. eso tiene una reacción Y negativa en porque los algún lado. estudios le han dado que su propio electorado no le gusta mucho, ¿no? Y no. En realidad el argentino no es tanto de putear, salvo en el fútbol o en situaciones, pero digamos, en todas las clases sociales, me parece que es como somos bastante educados en general, ¿no? Sí, y en la cancha, de hecho, hay una sanción. Cuando yo soy hincha de San Lorenzo, me ha Vos sos pasado. cuerva de ahí, eso sí que está en tus redes puesto ahí. Total, Madre, pero. periodista y cuerva, ¿no? Total, pero Sí. ahí cuando, viste, qué sé yo, cuando son canciones, me pasa que me súper incomodan los partidos contra Boca, especialmente hay un par de canciones que son inadmisibles y se para el partido, ¿entendés? Entonces yo a veces digo, bueno, un árbitro pararía un partido. ¿Cómo paramos el discurso presidencial, no? Claro, claro. Bueno, ¿cómo Eh, está el periodismo hoy, María? Bueno, a ver, hay una crisis estructural, ¿no? Me parece De que todos. desde que apareció hay un momento de transformación donde la tecnología juega un rol muy importante, donde hay un desfinanciamiento de los medios. Digamos, estamos en un momento de una gran transición muy acelerada por los cambios tecnológicos, por la diferencia de consumos de medios. Bueno, yo ahora doy clases en la universidad o mis propias hijas. Claro, ya no existen, digo, tienen un consumo de medios totalmente distinto al que Segmentadísimo, ¿no? Y casi segmentadísimo. como que nunca se encuentran con lo que no piden, que este es un gran problema, ¿no? Bueno, que yo creo que Mm. tiene mucho que ver con estos escenarios políticamente tan polarizados que estamos viendo en el mundo, ¿no? La idea de que vos no te atravesás con nada que desafíe tu propia creencia. Claro, que eso lo más peligroso que hace es que no te podés poner en el lugar del otro, ¿no? Porque como Total. no tengo, siempre vas buscando pares o todos colores que son parecidos al tuyo, cuando ves otro, le decís, ah, mandril, es horrible, ¿no? Y por ahí no es tan horrible, por ahí es interesante, incluso te enriquece, te complementa, ¿no? Bueno, es parte de la democracia, ¿no? Vivir en el disenso, ¿no? Y También. a la vez también me parece donde la verdad ya no tiene importancia. O sea, hay un sentido de verdad que no importa mucho, ¿entendés? No hay un valor ¿Qué es lo que nos asignado. conviene? Lo que me conviene, Sí, vale, sea cierto o no. claro, no hay un valor real a la verdad. Tampoco hay una única verdad. Yo digo, todos tenemos sesgo, no es que no existe, Hay puntos de pero vista, ¿no? Los puntos punto de de vista. vista. Y uno puede enfatizar una cosa a la otra. Y también lo que está pasando mucho es que nos criamos por ahí nosotros en la idea de que el periodismo eh, podía ir en contra de los intereses incluso del propio medio y que había un muro De entre la sus redacción lectores también, de incomodarlos, ¿no? incomodarlos y de repente aparece un momento en el cual Jeff Bezos le dice al Washington Post, bueno, yo en la sección de opinión no quiero opiniones que vayan en contra de Y determinadas ideas. renuncia al jefe de editoriales, ¿no? Le renuncia al jefe de editoriales, entonces
Donald Trump negocia aparentemente, todo indica que a cambio de una fusión terminan dando de baja o anuncian que a partir del año que viene va a estar de baja el late night show de Casi mayor como que lo audiencia. sobornan al presidente, le pagan una indemnización multimillonaria, Fox ¿no? le paga una indemnización multimillonaria sin necesidad de ir a juicio. Entonces hay un momento en el cual también las reglas de juego de lo que antes era inadmisible o por lo que antes se pagaba a costo no existen más. Mm. A la vez, una cosa que a mí me gusta también es que también las redes y eso nos dan la posibilidad de generar a los periodistas contenidos o audiencias menos mediatizadas por el medio para el cual trabajas, ¿no? Antes era como nuestros apellidos de casado, ¿no? Mm, Trabajo, soy de La Nación, claro. trabajo en Clarín. Ahora creo que también a la Es que hay vez, muchos apellidos ahora, ¿no? sí, Bueno, y vos estás transitando distintos, ¿no? Eso te iba a preguntar un poco, ¿cómo estás viendo el ambiente del streaming, de las nuevas radios, de radio, Radio con Vos, lo que está pasando? Los 100 años de Mitre, o sea, todo convive en un mismo ámbito, ¿no? En el éter, como le decían. Pero ya no es el éter, porque por ahí es por internet y claro, bueno, Radio Urbana, que es donde yo trabajo, fue como un caso, nosotros éramos como una misma programación que nos fuimos un año de Metro a Urbana, que coincidió que ocurrió en el medio de la pandemia, coincidió con que el dueño nuevo de Urbana es Martín Queller, que es un gran productor de televisión, entonces nos mudamos a lo que había sido un estudio de televisión de Gran Hermano, mm, entonces ahí ya empezó la radio, se llama La Radio que ves, entonces primero fue tipo, van a aceptar cámaras, bueno, una hora nomás por programa, después apareció, y nosotros somos como un caso medio raro de una radio que es streaming a la vez, y después nacieron como los streaming que no son radio, los pero Olga, los carajos, sí, exacto. sí. Pero nosotros quedamos como medio a mitad de camino, que a mí me gusta, y apareció pues también la pantalla, donde también sos un canal, o sea, o sea, a través de YouTube. Entonces apareció el Zócalo y el video y el audio. Y el otro día yo le decía a mi jefe Andrés Patiela, le digo, ¿sabes qué me siento volviendo a una redacción? Le digo, como que de alguna manera, después de tantos años de estar fuera de una redacción, vuelven a estar todos esos elementos juntos, vuelve a ser Se como una. juntaron de vuelta. Claro, están los técnicos y están los productores y están los que cargan el audio, están los columnistas, como que Ahora, igual no crees que le saca un poco de espontaneidad a la radio, la cámara. Yo me acuerdo en las épocas que estábamos con Magdalena, ¿no? 15 años atrás, ponele. El tráfico de papelitos, de gestos, de no, de sacarlo, de qué onda, todo eso no puede estar, ¿viste? Porque no, decís. no. Y era lindo en la radio, porque decías, esos gestos que no llegaban a la audiencia, de alguna manera sí te servían en tu conversación, y eso sí llegaba al aire, llegaba como una cosa más real en algún sentido. La tele te planta siempre, uy, viste, incluso cómo estás vestido, si te Sí, afeitaste, no te afeitaste, estás despeinada. Digo, ustedes sí, las mujeres que siempre tienen como una cosa más que sí. en lo estético estarán como, Y es tenés, hincha, ¿no? es verdad, todo eso es cierto, hay como un código que se rompe en el sentido de que ciertas caras, porque lo que pasa que también es parte de, o sea, tengo como política que cuando yo corto el teléfono no hablo del entrevistado, porque me parece que es Está muy como bien, una trampa. O sea, todos somos más vivos si nos quedamos hablando solos. Si claro. invité a alguien al programa a conversar, lo que tenía para decir o se lo dije en persona, es como siento, viste, que es como cerrar la puerta de tu casa y ponerte a hablar mal del invitado y que te siga escuchando el invitado. Me parece Es un brutal. buen código. Pero antes teníamos por ahí la cara, ¿entendés? Claro, Que sí. mientras. Magdalena era tremenda porque tenía todo tipo de caras, ¿no? Y bueno, o los Claro, papelitos, los productores, ¿viste? Decían, no, claro, acordate de entonces esto. todo eso no está más porque sería hacer lo mismo, pero de manera Sí, sí, gestual. Es, sí. es una mala, queda como. Sería, en algún momento por ahí nos animamos y al oyente o al televidente, no sé cómo llamarlo, al que está mirando la radio, por ahí le da información todas esas caras también, ¿no? Como decir, ah, Sí, sí, pero mirá pero es que como una falta de respeto también al que estás equivoca, y entrevistando. además se equivoca, ¿no? Porque decís, cada cual interpreta a su Sí, manera. estás más expuesto, eso es cierto. A la vez me gusta esto otro que te cuento. Me parece que da como unas oportunidades de. Pues se suponía que el medio más perimido de todos era la radio, y sin embargo es como el que Es el más. que va ¿Viste? adelante, ¿no? Pero El yo. streaming lo que hizo, me parece un poco, es como desacartonar la tele, porque la tele sí es muy embarada, ¿no? En cambio en streaming a veces se pasan, ¿no? Se van Sí. al otro lado, hubo historias, ¿viste? Bueno, porque yo creo que en el streaming a veces pierden de vista
que estás hablando de Que alguien no estás solo con tus que, amigos, y que digamos. esa persona no está ahí para hablar, para defenderse. Entonces, vos no sos dueño de la privacidad del otro. Tenés que tener siempre muy presente que estar frente a un micrófono te da una situación de poder frente a otro que no está ahí para defenderse. Entonces, esa conciencia de cuidar la privacidad, de la intimidad de terceros, bueno, todo eso es un ejercicio que hay que tener muy incorporado y a veces por ahí el que va directo al streaming como que pierden de vista la repercusión que eso puede tener, que hay otro escuchando, que todo eso rebota, que estás entrando en la vida de otro. Hay Mm. que hacerlo como con cuidado a eso, Mm. ¿no? Te preguntaba hace un rato cómo veías el periodismo y te pregunto más concretamente, ¿qué es lo que se hace en la Academia Nacional de Periodismo? Que son un montón, muy Sí. distintos, de muy distintas edades y muy distintos pensamientos, lo cual está muy bueno. ¿Qué es lo que se trata ahí? Bueno, primero te contesto lo anterior que te decía que, bueno, que yo te decía que siento que el periodismo está muy en cambio. No me gusta, o sea, lo que veo a mí del periodismo político me saca, me aburre, me parece, o sea, ¿Estás hablando en general de todas las plataformas o especialmente los canales algunos? de cable me Ah, los parece que canales de son los que cable. están más atrapados, pero el streaming algunos también, que están más atrapados por... A mí me interesa poco lo que tiene poco matiz, o sea, me aburre, me resulta... De todas maneras, sobre todo a los libertarios, o sea, me siento y escucho, sobre todo cuando hablan largo y todo, porque me parece que es importante Obvio, esas sí. entrevistas largas, Sí. escucharlas de punta a Tema que punta. algunas duran 5 horas, como la de Fantino, ¿no? Pero extraño las entrevistas, me Claro. encantaría tener una entrevista, una conversación, un poquito de tensión, las notas con un poquito de tensión, ¿Quién un poquito de te atiende del contrapunto. gobierno? ¿Eh? ¿Quién te atiende del gobierno? ¿Nadie? ¿Nadie? No, porque muy poquito, porque hay una línea además. Además el miedo de decir, si le dan una No, muchos entrevista. me han dicho no puedo. Te la ¿No? daría, pero no puedo, te la daría, pero no me dejan, con vos no, no me interesa, no tengo nada, o sea, hay una línea específica, es como sacar los pies del plato, Mm, ¿viste? Eso es nuevo. sí, No es nuevo, nuevo, pero se va todo como extremando, me sí, sí, parece. sí. Y a mí me parece aburrido, me parece Sí, lo como... divertido, lo rico de nuestro trabajo son los matices, los los datos, claroscuros, ¿no? contraponer un poco, tratar de cambiar de vista. Entonces me parece que eso se vuelve bastante aburrido. Me parece que se... Extraño las entrevistas, la verdad extraño las entrevistas. Mm, Me parece que no hay nada. Ni siquiera en los lugares como era Dos Voces, que a mí me gustaba mucho ese espacio de... Porque les cuesta mucho porque nadie lo quiere hacer. Como, claro, ya no hay, como eh, era, derecho a réplica hace millones de años, ¿no? Al mismo tiempo nuevo, ¿no? Tiempo nuevo, ¿no? Está de Grondona, que juntaban en una mesa porque hablaban del tema, no se atacaban en lo personal, ¿no? Por ejemplo, ahora hay una obra de teatro sobre Tosco y sí, que Rucci, es buenísima. y que yo la vi, sí, y que, claro, se respeta mucho en lo personal. Sí, Después es se un dicen, debate súper de fondo respecto de estaba por volver Perón, qué tenía que hacer, si el sindicalismo se tenía que subordinar o no a Perón, dos visiones completamente sí, distintas del ahora rol se del baja lo personal sindicalismo. inmediatamente, ¿no? Sí, es muy... Como que Sí, le agarró un poco, me parece, esto lo sufrió también en la sección de espectáculos, que antes era teatro, ballet, música, qué sé yo, y viste que en un momento ves programa de Chimento y dicen, es un programa de espectáculo. En Chimento ciertamente era una sección, un barrio muy periférico de la sección de espectáculo, pero tomó el centro. Bueno, a la política le está pasando un poco sí, eso, el ¿eh? clickbait también, ¿no? Esa idea de buscar el clic o no sé. Pero Sí, el a mí... Chimento también, viste que está, lo insultó, o la anécdota, ¿no? Por sobre. Sí, poco periodismo, ¿entendés? ¿No? Me imagino como montarse mucho también a favor o en contra predeterminado según quién habla. A mí me resulta todo muy previsible y un ejercicio poco periodístico en el fondo respecto de nuestro rol, incomodarnos nosotros mismos, Claro, con nosotros mismos. sí, sí. Entonces por ahí, viste, la radio FM te da esa posibilidad, son audiencias menos polarizadas, que finalmente son los más, lo que pasa es que los otros son muy ruidosos. Claro, sí. Entonces, y me parece que el streaming en algunos aspectos también permite algo menos polarizado, porque no estás con el minuto a minuto, porque no estás dependiendo, entonces te permite Eso es interesante también, pues se suponía que estamos en la época de TikTok, también aparecen streaming que duran 3 horas. Decís, bueno, ves que a veces una charla, una conversación, un contenido más largo tiene audiencia. No es cierto que solo funcione Lo cortito. lo cortito. Y Bueno, y la volviendo a la academia, me academia, sí. preguntaste.
Bueno, la academia es un lugar muy particular en realidad, porque un poco también internamente discutimos qué rol tiene que tener una academia, ¿Y llegaron a ¿viste? alguna conclusión? No, No, no. Nos reunimos imposible, bajo la imposible. presidencia de Joaquín Morales Solá una vez por mes, tratando de discutir también, bueno, también qué rol tiene que tener una academia en un momento como este, ¿entendés? Si la Mm. academia discute cosas vinculadas al oficio en general, si hablas de la situación de los periodistas, de la situación de los medios. Te diría que hay una discusión interna bastante grande, Claro, porque además interesante, rica. respecto a los medios, te encontrás en el mismo seno de la academia gente de distintas empresas, ¿no? Sí, Que ve. total. Ahora, hicieron un comunicado hace poco, creo que con el tema de los insultos. Sí, con el tema de los... Hay algo ahí también bastante discreto de Joaquín Morales Solá, que es uno de los, que es el presidente de la academia y que es de los más atacados virulentamente, pero virulentamente ha sido atacado Joaquín. Y bueno, y a todos nosotros, o a muchos nosotros los periodistas, nos incomoda hablar sobre nosotros mismos, no es un lugar que nos guste estar. A mí me preguntabas antes también, yo al principio me sentí un poco sacudida y después hice como un esfuerzo grande de no enojarme, de no perderme en De no esa tomarlo discusión. como personal, ¿no? Porque ahí No, entras en el juego, entonces. no, de hecho yo ahora cerré a comentarios la gran parte de lo que hago por Twitter, como que trato de no mirar qué pasa con Que eso. no te contamine. Y además que no te condicionen, porque si vos estás pensando todo el tiempo, si llamo a Mengano, entonces me van a hacer un corte y ese corte va no Si sé te qué. autocensurás o te empezás a entrar en un laberinto, ¿no? ¿Entendés? Donde no puedes estar laburando. Y mi laburo es hacer mi laburo, porque si no todo lo demás es como que te condiciona, te pierde, te hace dialogar con otro que no es tu oyente, porque Mm. finalmente te llena la cabeza de cosas que no están vinculadas a tu trabajo. Podés con IA. Podés con KPMG. Hay una pregunta que se hace siempre en todas las entrevistas, esta es de ¿qué te trajo hasta acá? No que no sea el auto, el remis, el taxi, sino ¿qué te trajo a este momento de la vida? ¿Qué pensás vos que fue el empuje mayor, tu combustible? Yo amo mucho este oficio, tengo algo como que todos los días tengo como ganas de descubrir por dónde ir, cómo hacerlo. Carlos Ulanowski dice algo muy lindo de la radio, que dice, ¿no? Que la radio siempre te da revancha, pero a la vez lo mejor que hiciste fue ayer, ¿entendés? Como que al día siguiente tenés que como volver a hacerlo. Entonces hay algo de no estar conforme y de Mm. estar buscando, hay algo de la Y no búsqueda. le perdiste el entusiasmo. No, cero, Mm. cero, cero. Es muy difícil hacer hablar a alguien que no está, pero alguien que estudiaba mucho, digamos, lo que era la sociedad, la política, era tu padre, Guillermo Sí. O'Donnell, ¿no? ¿Te imaginas que podría llegar a, digamos, con todas las licencias, a pensar de este momento? Mi viejo estudió como un politólogo, primero las dictaduras, después las transiciones a la democracia. Fue como muy de sistematizar momentos, después hizo transiciones a las democracias comparadas y fue de los primeros politólogos de pensar que la democracia no es solo votar cada 2 años y que no todas las democracias son iguales a otras. Y después la idea de que las democracias no solamente mueren a través de golpes de Estado, ¿no? Que me parece que es un poco el presente de la complejización. O sea, por un lado una democracia donde ya vos lo ves en las encuestas, no es un valor supremo en términos del Ahora está muy de electorado. moda el giro democracia de baja intensidad, ¿no? Que no sé si es una de las que estamos transitando. Bueno, que es una de las categorías de mi viejo, ¿no? La idea también de desconectarme y cada vez vota menos gente, se engancha menos gente. Los pocos que se enganchan son entonces los que dominan la agenda porque el resto es una especie de mayoría silenciosa porque tampoco le ha dado tanto de satisfacción la democracia o no estuvo privado de la democracia, entonces tampoco sintió lo que no la valora tanto. Entonces, un poco me parece que mi viejo se anticipó mucho a la idea de democracia. Después Steve Levitsky hizo un libro que se tituló, ¿no? Las democracias que mueren, cómo mueren las democracias que mueren desde adentro. Pero un poco tomando todas estas ideas. La idea que, bueno, ¿Muere tu viejo en...? mi viejo murió hace 12 años. Ah, Entonces, un poco la idea de que los desafíos vienen desde adentro de las propias democracias, ¿no? Que ya no es un golpe de Estado que viene de afuera. ujú. Y que la legitimidad democrática de origen no quiere decir que el ejercicio del poder vaya a ser... siempre hubo tensión entre
democracia y república, ¿no? La tensión entre la división de poderes, el poder ejecutivo que busca concentrar mucho poder, que busca cómo sortear el Congreso si el Congreso no le es favorable, cómo pelea con el Poder Judicial, digamos. Pero esa tensión también entre el origen democrático del Ejecutivo, los congresos que de alguna manera son un contrapeso, y sobre todo el Poder Judicial, que me parece que hoy es también que no es solo una crisis de la democracia, sino que hay una crisis de la república en términos del Los tres poderes, digamos. de los tres poderes, pero sobre todo de la idea de que el Poder Judicial dirimía de una manera imparcial las disputas de los otros poderes, ¿no? Entonces esta idea de Trump diciendo, castigando a Brasil porque Bolsonaro está siendo mal juzgado, pero a la vez el embajador de Estados Unidos diciendo que qué bien que Cristina Kirchner está presa y que se quede presa. Entonces vos tenés un mismo presidente opinando de dos poderes judiciales de dos maneras completamente contrapuestas. Claro. Y el propio Trump, que en su momento se sentía víctima de la persecución judicial en Estados Unidos. Entonces la idea que persiguen cuando va en contra de los dirigentes a los que yo sustento políticamente, o Netanyahu en Israel en el caso de Estados Unidos, pero si el Poder Judicial va contra Bolsonaro en Brasil, entonces no, ahí sí es persecución. Entonces me parece que también los... Y toda la teoría de los FER para un lado para el otro. Empezando por el lawfare de las teorías de Cristina Fernández Kirchner. Entonces me parece que hay un desequilibrio, hay como un desenganche de la democracia, pero adicionalmente hay un problema bastante serio con la República y el Poder Judicial. ¿Estás trabajando en algún libro? Estoy trabajando, yo entré en los 70 y como que me quedé. ¿Te quedaste pero ahí? Es siempre, que siempre hay digo, varios autores, ¿no? Seferino Reato, por ejemplo, que se quedó siempre. sí, Es no, que son muy interesantes y me parece que quedaron cosas sin resolver de los 70. Este es un total. tema. Sí, sí, porque me parece que también, digo, cuando vino el golpe militar, fue tan brutal lo que pasó a partir de ahí, que cuando se empezó a mirar para el pre-76, como que había todo, y además no se pudo contar, porque no se podía contar en la época de la dictadura. Entonces Claro. me parece que ese volver para atrás en el tiempo y genera una fascinación permanente y una disputa alrededor de cómo se cuentan los 70, es increíble. Si uno ve, ¿no?, del 84 para acá, cómo se... De jóvenes idealistas o asesinos, digamos, ¿no? O Y en el dos medio, demonios, que yo creo que no era dos demonios Alfonsín, pero era la manera en que después el kirchnerismo contó al alfonsinismo, la idea de la reconciliación y la pacificación de Menem, dejemos todo atrás, ahora volvemos, es muy loco como cada uno de los cambios grandes de signo, remiten a los 70, muchísimo, por eso cada hay que uno. estudiarlo de vuelta. Y en este caso concreto, ¿qué vas a Voy a mostrar? escribir un libro, estoy haciendo más un libro de divulgación sobre montoneros. Me metí un pasito más en la La divulgación. pregunta sesgada de ahora sería ¿a favor o en contra? No, bueno, justamente me parece que lo importante es tratar de recrearlo en ese momento y con todos los elementos. O sea, me di cuenta también que las nuevas generaciones... ¿no? ¿Pero qué querés iluminar de ahora? Porque digo, haces ese libro de esa época y va a ser leído e interpretado ahora. ¿Qué puede llegar a...? Bueno, lo que fue realmente en su contexto, que había un uso de la violencia armada, efectivamente, que tampoco eran que no es que había un idealismo y no es que luchaban por la democracia, es una generación que luchaba por otros valores, con otras... Por otro sistema también. Con otras armas, por otro sistema, con la particularidad en la Argentina, que eso se montó sobre los 18 años de proscripción del peronismo, entonces la principal guerrilla, la fuerza que tuvo Montoneros acá no la tuvo en casi ningún otro lugar del continente en aquel momento, porque Montoneros se mete en la tradición del peronismo, puja con Perón, la vuelta de Perón, o sea, Argentina también tuvo Y una... se declara clandestino en el seno de un gobierno peronista, ¿no? Total. Isabel Perón, ya había muerto Perón, pero... Pero además, de hecho, nunca terminan de dejar las armas Montoneros tampoco. Cuando Claro. gana Perón, Perón les dice, bueno, ya está. O sea, ustedes era legítimo mientras estaba la dictadura de Y Lanusse. tienen la discusión cara a cara el 1 de mayo del 74, ¿no? Total, En la y Plaza de tuvieron Mayo. varias antes, donde Sí, cuando reciben Olivos, ¿no? Los se diputados. reunieron en Italia, en Madrid, les fue pésimo. No, pero las públicas, digo, ¿no? No, total, bueno, y Montoneros, digo, bueno, lo que había sido Ezeiza, digamos, el peronismo tiene una interna, ya desde el momento en que gana Cámpora, Perón empieza a pedirles que dejen las armas y los montoneros ahí, digamos, no terminan de dejar nunca las armas y terminan volviendo a la clandestinidad con el gobierno de Isabel, ya muerto Perón, pero me parece que es como una discusión donde se eligen pedacitos que trato de contar la historia en su contexto sin
porque también, por ejemplo, cuando vino Reato con Rucci, como que la historia de Rucci, si Montoneros había matado al sindicalista más cercano a Perón, a 2 días del triunfo de Perón y demás, era una historia que impactó un montón porque era una historia que había quedado como relegada en el relato que había traído el kirchnerismo respecto a lo que había pasado en los 70. Entonces cada uno va encontrando como un pedazo que dialoga con el momento actual para contar los 70 de una manera determinada. Mi esfuerzo, espero tratar de hacer algo que La última, no sé si sí. la viste, pero bueno, está en pleno ebullición toda la polémica en torno a la película Homo Argentum, ¿no? De Guillermo Francella, dirigida por Duprat y con. ¿Tenés alguna postura frente a eso? La vi, me pasan dos cosas. Una, entiendo que lo que dice Francella desde un lugar de estar en un momento de éxito y de privilegio, decir que solo vale lo que tiene taquilla y que alguien a propósito genera cine para que no lo vea nadie, me parece como muy copy-paste del discurso del gobierno nacional, que de esa manera como justifica que el cine es autogestivo y que al que le va bien y que le va mal es porque hace porquerías, como si la única forma de laudar el arte o el cine fuese a través de... Bueno, eh, los países más importantes protegen al cine y todo. Lo que por ahí está en cuestión es que acá sí se ha visto muchas veces como una selección aviesa de acuerdo a la ideología del gobierno de turno. Por ejemplo, un tipo tan exitoso desde siempre como Beto Brandoni, en la época del kirchnerismo no trabajó. Se fue el kirchnerismo y empezó a trabajar no, y a ser no, ni, exitoso de vuelta. Entonces decís, bueno, ¿cómo se usa esa No, plata, ni no? hablar, pero el hecho de que el Inca durante el gobierno kirchnerismo haya tenido todo eso y otras cuestiones se le pueden criticar, no quiere decir Que no que... haya que. Bueno, de hecho Uruguay te compite, digo, la industria audiovisual, México, se están yendo a filmar a otros países de una industria que en la que Argentina además tiene un capital humano fantástico que puede generar un ecosistema muy virtuoso en términos de lo que genera también económicamente, si esa es la única medida. Pero decir, el otro día decía Mariano Ginás, nos decía, La Ciénaga de Lucrecia Martel, está mencionada entre las mejores películas, digamos, de Latinoamérica de décadas. Bueno, ¿cuánta gente fue? Y no tanta, pero con el tiempo se convirtió en una película de mucha relevancia. Entonces, no puede ser la taquilla la única medida de la importancia de una película. Y después con relación Igual esta está rompiendo todo, me ¿no? Sí, encanta, sí. digo, me parece genial, digo, lo que sí me parece es que no, alguien que nunca tuvo interés por el cine nacional, como es el caso de Milei, de repente se engancha con la película. ¿Qué es lo que le gusta que ve reflejado en la película Milei? Eso es lo que me pregunto, ¿no? ¿Le gusta el garca, el Abraza la ventajero, película, claro. el hipócrita? Él dice las denuncias falsas del feminismo, el progresista que es un cínico porque en el fondo usa el progresismo solamente como una propaganda. O sea, ¿cuál es la idea del argentino que a él le encanta que está en la película? Mm. Después, no sé, a mí me parece que 16 historias, una tras la otra. A mí se me hizo un poco Te reiterativo hace un revoltijo, ¿no? No hay un eje, digamos. a mí no me resultó muy atractiva la forma de narrar. Y después me pregunto, ¿qué quieren decir respecto de la argentinidad con la película? Mm. ¿Somos eso nada más como argentinos? No, yo creo que ahora la película se politizó más por lo que habla Milei, pero que ellos siempre en su obra han metido el dedo en el enchufe y no están buscando como algo de militancia, me parece. Pero bueno, ahora hay una lectura de la película desde el lugar que te dirige Milei, ¿no? La mirada. Sí, y también me parece por eso me parece que el discurso de Francella va muy en línea con el discurso de Adorni. Es muy parecido al discurso de Adorni para justificar el desfinanciamiento del Inca. Entonces me parece que Mm. ahí entra. Pero qué sé yo, Innecesariamente para él, porque es un tipo exitoso y que. bienvenido al Mm. cine nacional, bienvenida a la discusión, bienvenido que vaya un montón de gente a verla. Me gustaría entender mejor desde dónde Milei celebra que eso sea la argentinidad, si entiende, porque viste que está también, ¿no? Si entiende que ahí está la argentinidad, Claro. en ser ventajero, trucho, Mm. porque mayormente son de eso las historias, ¿no? Mm. Sí, en algunos son víctimas también, ¿no? Sí, sí, Sí. yo cuando la vi más desprejuiciadamente, ¿no? Desde el punto de vista de que había un mensaje muy concreto, ¿no? No, hay una pretensión en decir Homo Argentum, o sea, me parece que hay una pretensión de un retrato, o por lo menos así está planteado, un retrato de, La de- otra vez en de este la mismo sociedad. set que yo entrevisté a Duprat y Con, no sé si lo dijo en chiste, pero todavía no se había estrenado, ¿no? Con este éxito impresionante. Y dice, bueno, por ahí viene Fem Argentum, dice.
Claro. Bueno, no Imagínate. hay una sola mujer. Por ahí, bueno, no hacía falta, digo, la idea que hiciera los 16 personajes Por ahí le Francella, gustó qué sé eso al yo. presidente también, ¿no? Esa cosa, volvemos a la cosa varonera, ¿no? Sí, no sé, hay algo de la celebración. Sí entiendo que resuena con la idea de me corto solo, saco ventaja. Ahora, no sé si eso nos retrata. Mm. Y sí, la parte del cura Villero me pareció especialmente como la idea de cuál sería el cinismo de trabajar en una villa, ¿no? Hay algo de laburo. Está bien, todo el mundo tiene derecho, digo, me parece que la libertad del cine, digamos, es eso, pero eh, Mm. Yo creo que ahí hicieron lo de decir, bueno, ellos van siempre muchas veces contra vaca sagrada, decir, bueno, eso está sacralizado y ahí se metieron también. claro, entiendo eso, pero también hay una idea de que todo el que hace el bien termina siendo un impostor. Bueno, y es una historia puntual, de ahí que No, decir, pero la lo del director con los universalizamos. indígenas, lo que quiero, no, hay una recurrencia donde todo aquel que en realidad tiene buenas intenciones, en el fondo, o es un cínico o es un egoísta. Mm, En la saga. claro. Sí, por ahí inspirado un poco en Los Monstruos que dice Francella, que la película italiana de los años 60, que era también No, pero así. los motos tenían un espíritu crítico. Yo lo Claro. que no entiendo, porque esto mismo podría tener un espíritu crítico. Mm. Entonces decís, bueno, ¿qué es más el porteño, no? Somos ventajeros, o sea, mirarnos Sí, sobre es nuestras una película miserias. muy, muy porteña, ¿no? Yo no sé, me parece que termina siendo más reivindicatoria eventualmente de nuestras miserias Mm, que poner el dedo en la llaga, o por lo menos de eso se toma Milei, me parece, mm, que no necesariamente será lo que quisieron decir los directores, pero tampoco son inocentes, me parece, en el debate, ni yo los vi en un momento con Cava que decían que detestan el fútbol, que es lo peor del argentino, que qué horrible llevar al chico a UPA a ir a ver River, que qué No cabe suerte. duda que son políticamente incorrectos y les Que no encanta está mal, hacerlo. que Les no encanta, les a mí encanta. no me asusta lo políticamente incorrecto. Mm, La película me pareció un poco reiterativa y es eso. Me da curiosidad entender eh, qué es lo que le despierta tanto entusiasmo a Milei. mm, Porque si yo fuese presidente de un país así, diría, che, esos son, esa es la argentinidad. mm, O claro. sea, como que siento que hay poco amor por la argentinidad si un presidente sienta que la Argentina... No, no entiendo muy bien qué quiere decir cuando dice que es genial que seamos así. Mm. Gracias, María. Gracias a vos.